Apartado básico. Conectorización. Aquí tenemos el esquema para el cable coaxial y bueno, vamos a utilizar los dos siguientes conectores, el conector F y el conector PAL o CEI. Para pelarlo podemos utilizar tanto tijeras de electricista como un pelador específico para el cable coaxial, pero nosotros vamos a utilizar las tijeras de electricista en los dos casos. Y bueno, aquí tenemos las medidas que vamos a pelar cada uno de cada uno de los componentes del cable. Para el vivo vamos a dejar 8 milímetros y para el dieléctrico 10 milímetros. Y aquí vemos que la malla la hemos enroscado en sentido horario alrededor del cable. Y para el conector PAL o CEI vamos a dejar 5 milímetros en el vivo y 10 milímetros en el dieléctrico. Y igual que en el otro, también tenemos que enroscar en sentido horario la malla. En este apartado de la práctica vamos a realizar la preparación del cable UTP para la conectorización a un RJ45. Primero procederemos a pelar el cable UTP, dejando un margen de los cables. Luego lo ordenaremos según la norma que queramos. Podemos elegir la T568A o la T568B, que nosotros hemos elegido en este caso la de tipo B. Una vez ordenados los cables, los cortaremos todos a la misma medida, dejando de cable aproximadamente unos 15 milímetros. Luego ya introduciremos el RJ45 y lo cliparemos para dejarlo fijo. En este apartado de la práctica vamos a pelar una de las fibras ópticas dejando únicamente el revestimiento y el núcleo para realizar su corte y fusionado. Para ello vamos a utilizar las tijeras de electricista para eliminar la cubierta principal y las pinzas peladoras de fibra óptica para eliminar los recubrimientos plásticos. Uno de 900 micras y otro de 250 micras. Y una vez hayamos eliminado esos dos recubrimientos, vamos a utilizar alcohol isopropílico y una gasa para limpiar la fibra óptica. Conector F. Vamos a explicar cómo conectar un conector F en un cable coaxial. Primero marcamos 18 milímetros en la cubierta y pelamos con cuidado de no dañar la malla. Después retiramos la cubierta y la malla la enrollamos en sentido horario y retiramos la cubierta que rodea el dieléctrico. Ahora realizaremos el corte del dieléctrico, que será de 8 milímetros. Una vez cortado, vamos a proceder a poner el conector. Lo enroscamos en el cable en sentido horario y el dieléctrico se nos tiene que quedar a nivel del fondo de la parte plateada del conector. Conector CEI. Vamos a explicar cómo poner un conector CEI en un cable coaxial. Primero marcamos 15 milímetros en la cubierta exterior y pelamos con cuidado de no dañar la malla. Luego apartamos la malla y retiramos la cubierta que rodea el dieléctrico. Luego realizaremos el corte del dieléctrico, que será de 5 milímetros. Enroscaremos la malla en sentido horario entre el dieléctrico y la cubierta exterior. Introducimos la rosca que separa las dos partes del conector. Una vez abierto el conector, dentro dispone de un hueco el cual introduciremos el cable. Encima de este hueco hay un tornillo, el cual debemos desapretar para introducir el cable y apretar para dejarlo fijado. Una vez colocado el cable, volvemos a unir las dos piezas del conector y las fijaremos apretando la rosca. Hecho esto, tendremos nuestro cable coaxial conectado a este magnífico conector. También podemos usar un pelador de cable coaxial para pelar los cables. Por un extremo realizamos el primer corte, que este será en la cubierta. Y por el otro, el segundo corte, que este será ya para dejar solo el vivo. Conector RJ45. Vamos a explicar cómo poner un conector RJ45 en un cable UTP. Primero retiramos la cubierta. Luego cortamos el separador de plástico. Destrezamos los pares y los ordenamos según la normativa T568B.
Los cortamos todos al mismo nivel, aproximadamente dejando 15 milímetros desde la cubierta. Ahora procederemos a poner el conector, introduciendo todos los cables hasta el fondo del conector. Introduciremos el conector en la crimpadora y apretaremos para dejarlo fijo. Pelado de fibra óptica. En este apartado vamos a explicar cómo pelar la fibra óptica para su corte y fusionado. Primero pelamos la cubierta exterior del cable y la retiramos. Cortamos los hilos de Kevlar que rodean la fibra. Haciendo uso de las pinzas peladoras de fibra óptica, retiramos el primer recubrimiento plástico de la fibra, que es de 900 micras. Luego repetimos la acción, pero esta vez apretaremos más y retiraremos el segundo recubrimiento plástico de 250 micras. Ya tenemos el revestimiento y el núcleo. Haciendo uso de una gasa y alcohol isopropílico, limpiaremos la fibra hasta que chirríe. Para esta acción es recomendable usar guantes. Y ya tendríamos la fibra lista para su corte y fusionado. Apartado avanzado. Comprobador de conectores de audio y soldadura. En este apartado de la práctica vamos a realizar la soldadura de un cable de audio, que en él vamos a soldar 3 cables distintos: el vivo frío, el vivo caliente y la malla. Y después, en la otra parte de este apartado, vamos a realizar la conectorización de un cable de audio poniendo un conector Canon, con los mismos cables que hemos dicho antes: el vivo caliente, vivo frío y la malla. Y por ello vamos a utilizar las tijeras de electricista, un soldador y estaño. En este apartado de la práctica vamos a explicar el comprobador de cables de audio Behringer CT100. Primero pondremos el comprobador de cables en modo cable tester. En el comprobador podemos observar diferentes entradas y salidas. En la parte superior tenemos una entrada y una salida para conectores Canon. Debajo de esto tenemos una entrada y una salida para cable jack. Y a la derecha tenemos una entrada y una salida para conectores RCA. En la parte frontal también observamos cuadros con diferentes LEDs que nos indicarán si los cables están conectados correctamente. Soldadura de cable de audio. En este apartado vamos a realizar la soldadura de un cable de audio, y para ello primero retiramos la cubierta protectora con las tijeras de electricista. Después apartamos la malla y la enrollamos y cortamos los hilos de Kevlar. Una vez lo hemos cortado, retiramos la cubierta de grafito de los vivos, frío y caliente. Y pelamos el cable dejando el cobre a la vista no más de 5 milímetros. Ahora procederemos a estañar, dejando una bola de estaño en los vivos y estañando la malla, aplicando a la misma vez el calor y el estaño. Repetimos todo el proceso en la otra punta del cable, y una vez estañados los dos extremos del cable, los soldaremos entre sí. La malla con la malla, frío con el frío y el caliente con el caliente. Para que las soldaduras sean buenas, tienen que quedar brillantes. En este apartado soldaremos un conector Canon al cable de audio. Para ello repetiremos el mismo proceso de corte y estañado para el cable, y además añadiremos estaño en los pines del conector Canon. Y al ser un conector Canon, soldaremos la malla al pin 1, el caliente al pin 2 y el frío al pin 3 del conector. No olvidemos introducir la rosca del conector en el cable antes de soldar. Ya por último, solo nos quedaría montar y enroscar el conector.
Comprobador de cables de audio. En este apartado de la práctica vamos a comprobar varios tipos de cables de audio haciendo uso del comprobador de cables Behringer ZT100. Para realizar la medida de comprobación pondremos el comprobador en modo cable tester. Vamos a empezar por el cable balanceado Canon-Canon. En los LED podemos comprobar que los pines 1, 2 y 3 están con su número correspondiente y lo movemos para evitar que tenga falsos contactos. Ahora vamos a comprobar un cable jack no balanceado, lo introducimos en sus conectores correspondientes y podemos ver que los pines 1 y 3 están unidos. Y por último vamos a comprobar otro cable no balanceado, jack RCA. Podemos ver en los LEDs que los pines 1 y 3 están unidos y lo movemos para ver que no tenga falsos contactos. Y con esto damos por finalizada la videopráctica de hoy. Esperamos que os haya servido de ayuda. Hasta la siguiente videopráctica.